gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Ever Bonafini y hago Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el relatornauta. El relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente. Todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos al Relator Nauta Contraataca aquí en Radio Caput, como todos los martes y como todos los jueves, de 15 a 16 horas en la señal de YouTube del streaming de Radio Caput, que hace roncha realmente en el streaming de la Argentina. Con alegría, porque como decía Jaureche, nada se puede hacer sin alegría. No es posible hacer la revolución sin alegría. Los pueblos tristes, los pueblos deprimidos no vencen. No vencen. Por eso el domingo vamos a estar de fiesta, créanme, Estamos sin lugar a dudas en los prolegómenos de lo que puede ser un día histórico. Porque me parece que por primera vez, desde la democracia recuperada en la Argentina, hace ya muchos años, se van a cumplir un nuevo aniversario, ahora el 30 de octubre, cuando fue la elección que lo puso a Raúl Ricardo Alfonsín en el gobierno y que recuperó la democracia en la Argentina, que recuperó el pacto democrático en la Argentina. Por primera vez me parece que vamos a ver a un pueblo pronunciándose de modo tan contundente, pero tan contundente, en contra del actual gobierno, que va a ser la primera vez de la democracia recuperada que el voto de medio término eche a un presidente. Miren lo que les digo, porque es cierto que en el 2001 hubo una elección que prácticamente determinó la suerte que iba a correr el gobierno de la Alianza en aquella elección de octubre del 2001, cuando la Alianza solo consiguió el 22% de los votos. El peronismo ganó esa elección, pero también es cierto que el voto nulo, el voto en blanco, el voto a Caloi fue predominante. Tanto es así que ganó la elección de la ciudad de Buenos Aires aquel voto. Pero a mí me parece que este domingo vamos a ver un pronunciamiento tan contundente, pero tan contundente, que creo que después de eso
va a ser un barajar y dar de nuevo en la Argentina de la democracia en el actual sistema de restauración oligárquico neoliberal con fachada narcocapitalista, como yo lo llamo. Pero hoy realmente nos sorprendimos, nos desayunamos con una decisión al límite ya, al límite del contrato democrático, como ha sido este decreto que al mismo tiempo que reglamenta las leyes que dictaminó el Congreso de la Nación de pediatría infantil con el Hospital Garrahan y la ley también de financiamiento universitario, al mismo tiempo determinó a través de un decreto de que esas leyes no se aplican en la Argentina. Increíble, ¿no? Por eso lo hemos convocado al diputado nacional Daniel Arroyo, que ha sido artífice de muchas de estas leyes, sobre todo lo que atañe a la discapacidad, para charlar con él en este momento. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, gracias por atenderme aquí, Javier Vicente. ¿Cómo anda? Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Bueno, realmente nos hemos sorprendido todos con esta decisión del gobierno, que es inédita y yo digo al filo de la ley. No sé qué interpretación hace usted, diputado, respecto de este decreto que se conoció hoy, que al mismo tiempo que promulga las leyes, las determina que no se van a aplicar. Increíble, ¿no? Sí, es claramente inconstitucional y es absurdo. Ya lo había hecho el gobierno con la ley de emergencia en discapacidad, que la había promulgado y automáticamente había suspendido su ejecución. Acaba de hacer lo mismo con las otras dos leyes que rechazamos el veto, que es la de emergencia pediátrica, la que todo el mundo llama Garrahan, y la de financiamiento universitario. El gobierno está pasando un límite que no se puede pasar. Las leyes son obligación, no son un consejo. No es que el Congreso le dice, fíjate a ver si podés hacer esto, sino le dice, esto es una ley, tiene que aplicarla. Después que se vetó ambas leyes, igual que la discapacidad, se insistió con mucho más que 2/3. Nosotros queremos convocar al jefe de gabinete para interpelarlo y eventualmente hacer una moción de censura, porque lo que está haciendo es inconstitucional, no se puede hacer. O sea, que el camino que le queda a usted de los legisladores, en principio, sería interpelar al jefe de gabinete y declarar una moción de censura, algo que ya incluso se intentó respecto de la ley discapacidad, ¿no es cierto, Daniel? Sí, en realidad hay tres caminos. Uno parece que no va a suceder, que es el camino del sentido común, que el gobierno ponga en marcha las leyes. No parece que vaya por ahí. El segundo es el camino de la justicia. En el caso de discapacidad, ha actuado rápidamente la justicia y le ha dicho al gobierno, ponga en marcha la ley, no la puede vetar, tiene que hacerlo, es obligación. Y el tercero es lo que estaba diciendo, el Congreso y una moción de censura. Para el tema de discapacidad, ya está aprobado en la comisión, hay que ir al recinto y votar la interpelación al jefe de gabinete. En el caso de estas dos leyes, como fueron hoy, que recién se hizo el proceso, van un poquito atrás. Pero la verdad que es una barbaridad lo que está haciendo el gobierno, está lastimando a las personas, pero además está haciendo algo que es inconstitucional. Yo creo que rápidamente vamos a interpelar al jefe de gabinete sin lugar a dudas. Sin dudas, sin dudas. Ahora, están jugando al límite porque yo no sé qué consideraciones hacen ustedes al respecto, pero ¿podría ser motivo de juicio político esto? Están más allá del límite porque no se puede promulgar la ley y suspender la ejecución. Lo que tenía que hacer es promulgarla. El gobierno tenía derecho a vetar, las vetó. El Congreso tenía derecho a insistir y decir sí, es ley, listo, y ahí terminaba el proceso. Inventó una etapa más el gobierno, que es claramente promulgar y suspender un invento. Nosotros estamos planteando lo del jefe de gabinete porque en las tres leyes, discapacidad, Garrahan y universidades, lo único que falta es que ponga la plata, o sea, es transferir los recursos presupuestarios. Es eso lo que está faltando para ponerla en marcha y por eso va lo de la moción de censura al jefe de gabinete. Ese es el camino hasta ahora más claro y más directo y objetivamente hemos avanzado en ese camino. Claro, ellos aducen que no están determinadas las partidas con las cuales se financian estas leyes. ¿Qué responde, digamos, usted? ¿Qué responden los legisladores al respecto, no? Primero que hace 2 años que no hay presupuesto. Claro, o sea, claro. El gobierno tiene 2 años de presupuesto prorrogado.
y hace todos los días, pero realmente todos los días, el jefe de gabinete que saca de un lado y pone en el otro, saca partida presupuestaria de un lado y pone en el otro. Lo que le estamos diciendo en esencia es, haga lo que hace todos los días, solamente que sí o sí, en discapacidad, en Garrahan y en financiamiento universitario, tiene que poner los recursos. Claramente, el gobierno no tiene presupuesto, no hay una partida presupuestaria asignada, entonces lo que tiene que hacer es ponerlo en marcha. En estos casos no tiene impacto fiscal. Yo creo que el gobierno ha decidido no moverse un milímetro de su línea, no voy a lograr entender nunca cómo es que vetó y sigue con el tema de emergencia de discapacidad, ha decidido lastimar solo por lastimar, no encuentro otra explicación, pero vamos a avanzar en serio con la interpelación y la moción de censura. Claro, porque yo me preguntaba esta mañana, cuando enterado a través de los medios de esta decisión del gobierno nacional, me preguntaba, ¿no es piantavotos esto? Porque si en la misma semana de una elección crucial como la del domingo próximo, acometen este tipo de censuras, digamos, ¿no es cierto? En temas que son muy caros a los sentimientos de la población, ya lo hemos visto, otra vez están los médicos del Garrahan en la calle, lo mismo que los residentes, otra vez la situación que ya pasó la gente de discapacidad, la pasa los universitarios, ahora lo hacen igual, si fuese un consultor de políticas electorales, le diría, no hagan esto, digamos, ¿no? Sí, pero no está pensando en la sociedad. El gobierno le está hablando al mercado, Ajá. le está diciendo al mercado, tranquilo, nosotros no nos movemos un milímetro de esto. Y si uno le dice, pero mirá que lo de discapacidad es 0,003, no importa, igual seguimos. Me parece que el gobierno ha perdido el objetivo de hablarle a la sociedad y le está hablando a los mercados. Y le está diciendo a los mercados, yo me la banco y sigo y hago cualquier cosa, hago cosas inconstitucionales con tal de no dar el brazo a torcer y no generar ningún eje económico fuera de lo que me propuse. Esa es la única explicación que hay. Ahora, pensando en el futuro próximo, digamos, uno puede avisorar una reacción similar tras lo que puede llegar a ser una derrota el domingo. No me importa lo que votó la sociedad, yo sigo adelante con lo mío, cueste lo que cueste, me sacarán con los pies para adelante, dijo en algún momento el presidente. Bueno, lo que plantea el gobierno es que quiere consolidar 1/3 de la Cámara de Diputados. Ellos lo que quieren es tener tantos diputados como sea 1/3, o sea 87, básicamente para poder seguir gobernando como hasta ahora, que es por veto, por decreto, y cuando hay una ley que se lleva adelante el Congreso, poder sostener el veto. Eso es lo que está queriendo lograr. La verdad que la situación está muy crítica, la sociedad está muy enojada. El 7 de septiembre fue una derrota grande para el gobierno que no se le imaginaba. De mucha gente diciéndole, che, no llego, no me alcanza, no puedo, acá hay un problema, tomá nota. El gobierno no tomó nota y me parece que es posible que este domingo pase algo parecido. Pero el objetivo del gobierno en esencia es conseguir 1/3 de los diputados y los senadores. Ese es su objetivo. Sí, sin duda. Otra cosa que preocupa mucho a la sociedad y que usted viene tratando habitualmente cuando lo charlamos, siempre señala como una gran preocupación de las familias el nivel de endeudamiento que están teniendo las familias, ¿no? Incluso el otro día Cristina hablaba al respecto y decía que algo se va a tener que pensar desde el Congreso para solucionar este tema, Arroyo. Sí. Yo creo que el principal problema es el sobreendeudamiento de la familia. Así que uno toma una deuda, no le alcanza, no llega y toma otra deuda para tapar la anterior. O sea, se sobreendeuda, tiene un endeudamiento y otro arriba para tapar la deuda. Se triplicó la mora en el pago de las tarjetas de crédito. El 85% de la gente no sabe cuánto debe, se perdió en la bola de plata que debe. Le debe a la financiera tal, al otro, al primo, a al otro. Sabe que el viernes tiene que pagar tanta plata. Ahora, cuánto debe la bola de plata que debe, no lo sabe. Ni siquiera se puede llamar usurario lo que está pasando. Están dando crédito al 500% de interés anual. Yo hice un proyecto de ley para que el que debe hasta 200.000 pesos, estamos hablando alguien que sacó plata para comer, para el guardapolvo de los hijos, para el alquiler, no devuelva más del doble. No puede sacar 200.000 y devolver 1 millón de pesos. Ponerle un tope a la tasa. Eso es lo que está haciendo el Lula en Brasil.
Lula encaró un programa que se llama Desenrola, o sea, desendeuda, que lo que dice, el que debe hasta $1.000 no puede devolver más de 2.000, punto, no se le puede estar sacando todo el tiempo. Ese es el esquema, yo creo que es el problema principal. Ahí ha habido una buena de la justicia. Hay una jubilada que una financiera se hizo en lo vivo y le dieron un crédito y otro, y otro, y otro. Como no podía pagar, vivían dándole crédito para tenerla agarrada. Fue a la justicia y la justicia le dijo, che, ustedes están haciendo los vivos, esta señora es evidente que no puede pagar la deuda, ahora la van a tener que indemnizar. Me parece que es un buen antecedente para decir, che, acá hay un montón que están haciendo plata con la plata y aprovechándose de la gente. Lo concreto es que está recontra difícil la situación y el endeudamiento, lo más crítico. Yo efectivamente hice ese proyecto de ley, pero hay mucho para trabajar. Brasil, Lula lo está haciendo bien. Bien, bien, diputado, la última, ¿qué pálpito tiene para la elección del domingo? Usted vota en provincia, ¿no? Yo voto en provincia, tengo la impresión de que en provincia los resultados van a ser más o menos parecidos a los de septiembre, es decir, con un gran triunfo de Fuerza Patria, y me parece que algo parecido va a pasar a nivel general. El gobierno, me da la impresión, tiene muchas dificultades, porque hay una parte de la gente que aún creyendo que hay que hacer lo que dice el gobierno, entiende que no llega, no les alcanza, y además el tema de la crueldad, el haber lastimado tanta gente, me parece que se va a llevar una sorpresa importante del gobierno, porque ellos estaban muy convencidos hasta acá que la cosa estaba funcionando y realmente no está funcionando. Diputado, muchísimas gracias, la seguimos en cualquier momento, ¿eh? Cuando quieran, gracias y buenas tardes. Daniel Arroyo, un diputado nacional de los que se encargan de los temas, sin lugar a dudas, autor de la ley de emergencia en discapacidad, que fue una de las leyes que también el gobierno vetó y que posteriormente por insistencia del Congreso de la Nación se terminó promulgando, pero la trampita del gobierno en este sentido es lo que pasó hoy con las otras leyes, la de financiamiento universitario y la del Garrahan. Ellos dicen que están promulgadas pero que no las aplican porque no tienen los fondos, porque el Congreso no le dice desde dónde deben sacar los fondos para aplicar esas leyes. Y bien responde el diputado nacional Daniel Arroyo que si no hay presupuesto está claro que no hay origen de esos fondos, que lo primero que tiene que hacer el gobierno es elaborar un presupuesto y en todo caso aplicar las leyes que para eso están. Para eso el sistema democrático funciona de este modo. Si el Congreso de la Nación insiste después de un veto y logra esa insistencia, al gobierno no le queda otra que poner en marcha esas leyes que por algo han sido promulgadas, porque hay una preocupación de la sociedad en ese aspecto, en el tema universitario, en el tema del Garrahan, en el tema de la discapacidad. Evidentemente es un gobierno que se está ganando todos los boletos, pero todos los boletos para el juicio político. Es más, yo lo pensaba esta mañana, lo están haciendo a propósito para perder la elección. Si no, no se entiende que hayan hecho esto esta semana, justo esta semana, ¿no es cierto? Que hayan decidido que no se aplican las leyes que el Congreso de un modo claro, contundente, con los votos que correspondían, con la insistencia frente al veto que correspondía con más de 2/3, han aprobado. Así que los motivos para el juicio político sobran en la Argentina de hoy en día. Esperemos que la clase política, después de la contundente demostración que va a dar el pueblo el domingo, en contra del gobierno, tome las medidas que hay que tomar, las decisiones que hay que tomar para salir de este desastre, ¿no? Esperemos, porque a mí me parece que el pronunciamiento va a ser muy contundente, muy contundente, y la clase política no va a poder mirar para otro lado, aunque la presione Donald Trump o la presione el poder económico. Hablando de Donald Trump, parece que los mensajes de Scott Bessent no llegan, no llegan, no hay caso. Con los tuites de Scott Bessent de cada mañana, el nuevo ministro de Economía argentino, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, hoy también mandó un mensajito y ¿cuál fue la repercusión? Subió el dólar. Ya estamos arriba de los 1.500 en el oficial, ni les cuento el blue, cada vez más cerca de los 1.600. Un verdadero tembladeral económico, el que está sufriendo la Argentina y los argentinos en el peor momento del gobierno nacional, cuando está totalmente perdido. Y bueno, y entonces hay que ver qué va a suceder también en ese sentido con las repercusiones de la elección del próximo día domingo a nivel
de toda la Argentina. A propósito de eso, la Cámara Electoral acaba de señalar que el conteo de votos solamente se va a poder realizar provincia por provincia, que esa trampita que quería hacer el gobierno de contabilizar votos nacionales de la Fuerza de la Libertad Avanza contra los votos de Fuerza Patria, que no está en todos los distritos, porque en otros distritos no tiene el mismo nombre. Bueno, esa trampita no va. La Cámara Nacional Electoral ha decidido que el conteo va a ser provincia por provincia, y al mismo tiempo una buena de este día, de este 21 de octubre, porque se consiguió dictamen para la ley de financiamiento en el Garrahan, el gran trabajo que hicieron ahí los diputados Chica, Maslater y Paraguirre, con quien charlamos, y Averio, consiguieron finalmente entonces el dictamen para la autarquía del sistema deportivo del ENAR, y crear el plan de desarrollo deportivo para que volvamos a tener un ENAR para los deportistas y para la sociedad, y no el desastre que actualmente es ese ente maravilloso que creó Cristina Fernández de Kirchner alguna vez en la gestión de la Secretaría de Deportes de Claudio Morresi. Bueno, vamos al aniversario, a la efeméride de ocasión que siempre acostumbramos a desarrollar en nuestro programa, porque sin memoria no hay futuro. Eso lo tenemos muy claro. Ese concepto, yo les diría, primigenio del peronismo. Sin memoria no hay futuro. El Movimiento Nacional Popular y Revolucionario tiene historia, tiene mártires, tiene hechos, tiene etapas fundacionales del país, etapas fundacionales de la política y de la democracia. Y un día como hoy, un 21 de octubre de 1946, el general Juan Domingo Perón lanzaba el primer plan quinquenal, a imagen y semejanza de lo que desarrollaba Joseph Stalin en la economía planificada de la Unión Soviética. Juan Domingo Perón aplica el primer plan quinquenal, que fue el que posibilitó el desarrollo extraordinario que consiguió el país, desarrollo absolutamente inclusivo en el primer gobierno del general Juan Domingo Perón. En este video vamos a seguir de cerca de qué se trataba el plan quinquenal, y luego le pegamos al propio general contando de qué se trataba en aquella famosa entrevista que le hicieron Getino, Pino Solanas y Gerardo Vallejos en su estadía en Puerta de Hierro en Madrid. En 1947, Perón presenta su primer plan quinquenal, que se planificaba a 5 años y que buscaba en primer lugar reemplazar el modelo de agroexportación por un modelo de tipo agroindustrial. Pero primero contextualicemos. Desde 1943 a 1945, Perón, como secretario de Trabajo y Previsión, se había instalado en la escena política argentina. En el 46, ya próximos a las elecciones presidenciales, Perón confirmaba su compromiso con los trabajadores, presentándose como candidato a la presidencia de la Nación. Al ganar las elecciones, se comienza a delinear una nueva forma de organización estatal, que buscaba, como ya dijimos, una mayor explotación a nivel industrial, lo cual provoca grandes migraciones internas. Es decir, las personas que se dedicaban al trabajo en zona rural comienzan a moverse a las ciudades, y con ellos se crea un nuevo movimiento obrero dentro de los llamados trabajadores nuevos, gente que se dedicaba por primera vez al trabajo urbano. Una de las principales causas de este movimiento demográfico fue que el plan económico estableció un programa de 5 años de obras y de inversiones para asegurar un suministro adecuado de materias primas, combustibles y equipos mecánicos, para así desarrollar la industria y la agricultura del país, con el objetivo de lograr la industrialización por sustitución de importaciones, en particular con la industria liviana. Una de las decisiones importantes fue la creación de impuestos de productos que llegaban del exterior que fueran similares a los creados en Argentina. Otra fue la creación de créditos especiales a la industria con bajos aranceles. También se autorizó al Poder Ejecutivo a financiar el plan con emisión de títulos de deuda pública, rindiendo cuenta anualmente al Congreso. En el artículo 20 daba el plan de realizaciones e inversiones y desarrollaba diversos proyectos de ley que incluía temas referidos a la población, la energía, trabajos públicos, transporte, producción, finanzas, entre otros. El plan tenía que ver con una reactivación económica nacional, ya que genera empleo e incrementa la presencia del Estado en salud, servicios públicos y en áreas como educación, seguridad social, etc. También se realizan obras de gran magnitud, como nacionalización del Banco Central en el 19
1946, con el fin de que las industrias tuvieran fondos para facilitar el desarrollo de actividades económicas de interés nacional y para sostener tanto las necesidades del comercio externo como el interno. La creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, con el objetivo de impulsar el comercio exterior, conquistar nuevos mercados, promocionar productos locales y defender sus precios en el mercado internacional. Se expandió la marina mercante. Entre 1946 y 1948, todas las líneas férreas fueron estatizadas bajo la órbita de la empresa Ferrocarriles del Estado argentino. Se amplió el mercado petrolero, destilerías y se desarrolló una flota petrolera. Y una de las medidas económicas más importantes también fue que en 1952 se saldó completamente la deuda externa. En uno de sus discursos, Perón expresaba: el plan quinquenal crea inmediatamente trabajo con nuevas 76.000 obras, con lo cual 800.000 desocupados pasan a tener trabajo y la desocupación desaparece. Con ella aumentan los salarios organizadamente y con él el poder adquisitivo sube. Ese consumo hace que el comercio necesite trabajar más para satisfacer las nuevas necesidades, por lo cual las demandas de la industria también aumentan. Es decir, fue todo a partir de estas políticas que se empezó a crecer en cadena y no fue suerte, fueron las decisiones político-económicas. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico y se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia. Ahí estaba el general Perón explicando en qué se basó el plan quinquenal, que hoy se está cumpliendo el aniversario del lanzamiento del primer plan quinquenal. Luego fue el segundo plan quinquenal. Sin duda que debemos pensar en un país que se base en la próxima, en el próximo gobierno nacional y popular, en esa planificación de la economía, ¿no? Como la pensó y como la desarrolló el general Perón
en su primer y segundo gobiernos. Pero ahora nos atañe la elección del próximo domingo, que en la provincia de Buenos Aires va a tener varios referentes. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es Santiago Cunio y la lista de Santiago Cunio, que a quien ya tuvimos aquí en el programa y tuvimos la posibilidad de entrevistarlo. Y en esa misma lista está Jimena Rigel, que ya está comunicada con nosotros, una de las candidatas entonces para este domingo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, Jimena? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Muy buenas tardes. Bien, ¿cómo están ustedes por ahí? Ahí estaba escuchando las palabras de Perón. Qué lindo, ¿no? Uno escucha como esas palabras y también es la Argentina que creo que muchos deseamos, ¿no? Una Argentina de trabajo, una Argentina que tenga otros valores, otra cultura, que se ha perdido, ¿no? Que uno dice, realmente estamos muy lejos de esa Argentina. Obviamente no perdemos las esperanzas, por eso también queremos ir al Congreso, queremos ir a plantear, tenemos muchas propuestas, dentro de esas el tema de la producción, que uno piensa realmente en un cambio estructural también, que es lo que proponemos nosotros, y creo que está claro en la propuesta de Santiago y en la que todos compartimos en la lista, que es cambiar de sistema, ¿no? Ir a una confederación. Sé que a algunos a lo mejor le cuesta pensarlo, pero es la salida, porque uno dice, bueno, la República está terminada, de hecho es corrupta y corrompedora, y este gobierno y los gobiernos anteriores lo demuestran también, ¿no? Uno arrancó, Argentina nació como una confederación. Hay que pensar en eso, hay que pensar en realmente plantear propuestas que tengan que ver con el cambio de sistema, porque me parece, te digo más, las otras propuestas que hay en la lista, primero son más de lo mismo, ninguna habla de propuestas, ninguna de las listas que están ahí en esta boleta que la gente va a ver en la provincia de Buenos Aires, ninguno habla de propuestas concretas, algunos se esconden. Entonces, digo, a mí me gusta hablar del peronismo, pero también está un poco distorsionada la palabra, ¿no? Del peronismo y lo que algunos proponen. Nosotros venimos recorriendo la provincia de Buenos Aires y el jueves yo hablaba con una chica que tenía 20 y pico de años y me decía, mira, en la villa votaron, muchos de los que yo conozco votaron a Milei, y la explicación de eso también tenía que ver con que el peronismo lamentablemente dio paliativos a la gente que necesitaba. No le dio una salida en el último tiempo, lo que hizo fue hacerlos esclavos. Entonces también la gente se empezó a dar cuenta que eso no les cambiaba la vida. Y nosotros tenemos que poner el foco, porque el peronismo es el trabajo, es la cultura del trabajo. Creo que se perdieron las bases del peronismo en este último tiempo, por lo menos en estos gobiernos que decían ser peronistas y en la práctica no lo demostraron, ¿no? Porque a los pobres no es una cuestión de repartir pobreza. Hay que darle dignidad, hay que darle cultura, hay que darle educación, hay que darle salud. Entonces también cuando veías casos como el jueves que yo hablaba con otras mamás y me contaban de que no encontraban vacantes con un hijo autista en una escuela, porque en la provincia de Buenos Aires no es obligación, o que te dicen, tengo a mi papá hace 3 años que no lo operan de la cadera porque no consigo que lo operen. Entonces hay que trabajar en profundidad. Me parece que una cosa es decirse peronista y otra cosa es ser peronista. Ahora, en estas recorridas que ustedes están haciendo con motivo de la campaña, por supuesto, toman mucho contacto con la gente, con la sociedad, con las barriadas. Y uno pensaba que esto que vos planteabas, la cultura del trabajo, la cultura del desarrollo personal y social, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, decía Perón. Claro. Ahora, ¿qué pasó? Porque vos decías, bueno, la gente votó a Milei porque el peronismo no satisfizo sus necesidades. Pero ¿qué pensaban encontrar en Milei? Porque hoy, la verdad que la situación está muchísimo peor, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué le ha pasado a la gente? ¿Hizo como un clip? ¿Ahora volvió otra vez a darse cuenta de que estos proyectos neoliberales van en contra de sus propios intereses? ¿Qué es lo que estás viendo? Mira, bueno, realmente no puedo generalizar porque en los chicos, y depende en qué parte de la provincia vayas, vas a encontrar distintas respuestas. En las partes más bajas lo que uno ve es que a veces por la falta de información, el enojo social y esta marginalidad que cada vez se va acrecentando más, porque cuanto más pobreza hay, o cuando vos repartís pobreza, pero no le das a la persona las herramientas para que pueda ir a trabajar, para que ese chico que vive en la villa
no aspire a ser el narco que tiene la casa linda en el medio de la villa, sino que ese chico sepa que trabajando va a poder tener posibilidades de progresar. Se perdió el progreso, se perdió el trabajo. Entonces ese chico, ¿qué aspira? O por lo menos, ¿qué aspiraba? Y yo creo que en realidad con este gobierno también se dio cuenta que se equivocó. Algunos lo entendieron y también están buscando alternativas, por eso les pido que nos voten a nosotros, porque somos una lista peronista. También le pedimos el voto a los que no son peronistas, porque lo que creo es que estamos en una pelea, también por lo que estás diciendo vos y lo que coincido, que es mucho más profunda. Para mí este gobierno va en contra de los derechos de todos, avasalla los derechos de todos y tiene claro que después del 26 de octubre va a seguir profundizando este ajuste. De hecho, mira, ya dijeron y vetaron, digamos, que no va a salir la financiación para las universidades. Exacto. Ni para el Garrahan. Hoy, sí. Por eso, mucha gente a lo mejor no lo sabe eso, pero este gobierno está esperando a llegar al 26 de octubre y después del 26 de octubre, si nosotros no, porque yo no los voy a empoderar jamás, porque no estoy de acuerdo con un gobierno vendepatria, porque yo quiero una patria, no colonia, y porque realmente siento la Argentina y siento mi país y jamás estaría de acuerdo con un gobierno que entrega nuestros recursos, nuestras tierras. Está claro, digamos, la gente lo entiende eso. Ahora uno dice, bueno, la gente se equivocó. Ojalá que los que se equivocaron entiendan que nosotros tenemos una propuesta concreta y que no es escondernos como hace la otra lista que dice ser peronista, sino realmente hablamos de la propuesta, porque es cambiar de sistema, ir a una confederación, después queremos el juicio político a Milei, hablamos de sacarle el IVA a los alimentos, sacar impuestos a las ganancias. No puede ser que un trabajador que gana 1,5 millones de pesos tenga que pagar impuestos a las ganancias. Tenemos propuestas concretas y tenemos, de hecho es una lista que representa a todos. Tenemos digamos, creo que es el 12, es nuestro candidato de los jubilados, está Horacio Burgos, que es secretario de Trabajadores Pasivos. Tenemos en el segundo lugar una sindicalista trabajadora, Mara Ordóñez. Tenemos un héroe de Malvinas. Tenemos distintas personas en esta lista que conformamos que lo que hacen es representar y también van a trabajar en distintas partes, digamos, como que tienen distintas miradas y todos vamos a trabajar para presentar propuestas, además de las propuestas que tenemos en conjunto, porque nos unen las ideas y las propuestas en conjunto, ¿no? Es que, viste, como la otra lista que uno dice, bueno, se juntan un grupo de delincuentes que no tienen ninguna, digamos, cada uno tiene su interés personal, y acá no hablamos de intereses personales, acá tenés que ir a representar, en nuestro caso, a los bonaerenses. Nosotros queremos representarlos, nosotros queremos que nos voten, obviamente, los jubilados, los trabajadores, los chicos que votaron a Milei y se equivocaron. Queremos que nos voten todos, porque realmente queremos que hay que ir al Congreso, pero además hay que abrir las puertas del Congreso para que la gente se entere lo que se hace dentro del Congreso. Hace años que no se muestra lo que se hace, y más de uno que vos votás, después de espalda al pueblo levanta la mano. Entonces eso también hay que mostrarlo. Nosotros estamos convencidos que hay que hacerlo en el Congreso, porque hoy nos tenemos que defender en el Congreso, y Milei va por todo, y eso creo que lo vemos todos, ¿no? No hay dudas de lo que quiere hacer este gobierno. Jimena Rigel, que es candidata en la lista que encabeza Santiago Cunio. Es indudable, Jimena, que cuando alguien toma como referencia a Santiago y a la posibilidad de votarlo, es claramente un voto confrontativo del actual gobierno. Santiago se ha... Combativo y confrontativo, ¿no es cierto? Santiago ha adquirido ese perfil desde que empezó este gobierno, cuando muchos por ahí querían ser colaboracionistas y ahora, bueno, no hay motivos para hacerlo. Pensás que ¿sabes lo que pasa? Yo quiero decir algo. Para mí hay una diferencia, porque combativo es lo que debería estar haciendo hoy el peronismo, que no lo hizo hace casi 2 años que están en el Congreso, y no se han puesto al hombro la lucha de los trabajadores, la lucha de los jubilados, la lucha de los que luchan y que están esperando con su hijo a lo mejor a cuestas que lo atiendan en un hospital público. No se han puesto al frente, se han escondido casi durante 2 años y ahora te piden el voto. Muchos de esos, te digo más, hasta la izquierda, uno dice, las mismas caras hace años vemos en la izquierda. ¿Cuántas cosas hacen? Obviamente a la izquierda uno los ve en la calle, en la lucha, eso no lo critico. Ahora, no alcanza con eso. Y una cosa es ser combativo y otra cosa es ser confrontativo. Yo creo que Santiago a veces se indigna, como nos indignamos todos. Y cuando nos indignamos, a veces es como la señora que salió llorando diciendo, yo no quería ir a golpear las puertas de Andis, ¿no? Y terminó entrando... Pero la desesperación a veces te hace hacer cosas tremendas y este gobierno juega al límite, ¿entendés? Entonces creo que cuando el otro juega al límite y muchos negocian, la indignación es como que nos gana a todos, ¿no?
Totalmente, y está claro que si ustedes van al Congreso, van por el juicio político al presidente, Claro, ¿no? Lo charlaba el otro día sí. con Santiago, que cuál era la diferencia entre la Asamblea Legislativa y el juicio político, ¿no? Y él me decía, el juicio político es un enjuiciamiento a la fórmula presidencial y al gobierno todo, Claro. ¿no? Sí, bueno, decime quiénes de los que están en el Congreso lo propusieron hasta ahora y ni siquiera se había conformado la comisión. Hace 1 año y 9 meses que no se conformó. Entonces, ahí te tenés que dar cuenta que los anteriores tampoco hicieron nada y que evidentemente me parece que hay una complicidad política que viene de hace años, que viene en la alternancia, que viene en gobiernos que tampoco te proponen ningún cambio. Yo creo que destaco a Néstor Kirchner como un presidente de los últimos, para mí el presidente que ha hecho, realmente nos desendeudó, ha generado cambios profundos. Ahora, lo que vino después fue una basura, me parece que de eso estamos todos de acuerdo. No hubo gobiernos que nos representen. Yo creo que lo que vino después fue más de lo mismo y realmente estamos en un momento donde nos tenemos que comprometer y realmente tenemos que defendernos en el Congreso, que es en el único lugar donde lo podemos hacer. Jimena, para ir finalizando la charla y agradeciéndote mucho, por supuesto, este Zoom a través de la colaboración que ha prestado Flor, la prensa justamente de ustedes. Muchas gracias. ¿Qué palpitas para el domingo? Da la sensación de que va a haber un fuerte mensaje de parte de la sociedad al gobierno nacional, ¿no? Después, cómo lo va a instrumentar con el voto a Cunio o con el voto a otras propuestas, eso se verá. Pero evidentemente, no sé si coincidís y esto es lo que estás viendo en tus recorridas, da la sensación de que va a haber un voto bronca muy fuerte, ¿no? Sí, pero ese es el tema, que cuando votamos con bronca terminamos votando y pensando que hay que votar como ellos polarizan el voto y hablan de kirchnerismo. Entonces, ¿qué hace la gente? Se enoja con este gobierno y vuelve a lo anterior. Lo anterior nos trajo hasta acá. Uno no puede mirar pasado para solucionar el futuro. Entonces, la gente tiene que realmente ponerse a pensar en propuestas, que escuchen nuestras propuestas, ojalá que se enamoren de la nuestra, que realmente habla de una salida. Está hizo 2 libros hablando de la Confederación, pero lo que también les pido es que le pidan propuestas al resto de los partidos, que algunos se esconden. Ahí está para mí ahí está la solución, porque uno, si sigue votando lo mismo, pensando que el voto enojo nos va a llevar a algún lado bueno, la verdad que no lo veo. Creo que puede haber sorpresas, realmente yo no tengo la certeza de lo que va a pasar el domingo, pero ojalá que la gente vote con el corazón, pensando en la patria y pensando en que necesitamos gente comprometida, gente empática y gente con un poco de sentido social, que es lo que falta hoy en el Congreso. Nosotros queremos dar la pelea y ojalá que nos empoderen con el voto. Así que muchas gracias por el espacio. Jimena Rigel, un placer, y bueno, para finalizar, ¿cuál es la lista? Porque viste que con esto de la boleta única se ve chiquitito ahí los candidatos, ¿no es cierto? ¿Cómo los ubicamos a ustedes? Mira, la lista única nosotros estamos segundos. Después de la cara de Esper con Karen Reinhardt estamos nosotros. La lista es 2-2-1 y van a ver la cara de Santiago Cunha y Mara Ordóñez. Es roja, dice Partido Nuevo Buenos Aires. Lo que le pido a la gente cuando vea la lista única y vote, que tiene que marcar la lista que quiere, obviamente, votar, tiene que hacer una cruz o un tilde, y que se fijen que atrás esté la firma del presidente de mesa también, que tengan cuidado con eso. Uno no sabe, yo la verdad que le tengo fe y creo que esto de la lista única es positivo, pero bueno, también uno tiene que estar atento a estas cosas, ¿no? Claro, no hay gimnasia respecto de este tipo de votos, y a la gente por ahí le va a costar, ¿no? Gracias, y si se Jimena. equivoca también lo que tienen que hacer, sí, a ver. decía, ¿no? Si se equivocan tienen que ir a la mesa, pedir otra boleta y esa se anula. No se puede remendar, no se puede hacer otra, viste, tachar y todo eso no se puede. Tienen que pedir pedir otra lista y volver a entrar al cuarto oscuro. Buena recomendación, Jimena. Y bueno, la mejor de las suertes. La mejor de las suertes para el domingo. Muchas gracias. Y ojalá que los bonaerenses escuchen y entiendan nuestra propuesta y nos voten este domingo. Les mando un beso grande. Un beso grande para vos. Jimena Rigel, que es candidata en la lista de Santiago Cunio para las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, así están las cartas puestas sobre la mesa, ¿no es cierto? Los candidatos, las propuestas de los candidatos y qué es lo que la sociedad va a reflejar con su voto este próximo domingo.
Yo creo que la campaña del peronismo ha sido la que tenía que ser para este tiempo, ¿no es cierto? Perfil bajo y en definitiva el que está plebiscitado este próximo domingo es el gobierno. No está plebiscitada ni la oposición ni el peronismo. Uno, por supuesto, puede mandar un mensaje eligiendo a quien de alguna manera te representa mejor. Si quieres ir más a fondo, si quieres ir menos a fondo. Pero me parece que el pronunciamiento popular en ese sentido va a reflejar esa postura, va a ser un plebiscito al gobierno. Y en ese plebiscito al gobierno yo creo que la respuesta va a ser contundente en cuanto a que la votación de la mayoría de los argentinos va a ser contraria a este modelo de restauración oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista, como yo le llamo. Pero vamos a charlar con el ex juez Luis Arias, un amigo de la casa con quien hace rato no conversamos, pero el ex juez justamente está propuesto para ser defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. En este momento está circulando a través de las redes una juntada de firmas de quienes apoyamos esta posibilidad para el ex juez Luis Arias, porque lo sabemos probo, lo sabemos comprometido, lo sabemos a alguien que escucha a su pueblo, y eso es lo más importante para ser defensor del pueblo, en definitiva. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué decís? Gracias por atendernos. Aquí Javier Vicente en Radio Caput. ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo te va? Un placer hablar contigo. Tanto tiempo. Bueno, ¿cómo va esa posibilidad de ser defensor del pueblo? ¿Qué significa, además, no es cierto? Bueno, significa la posibilidad de seguir haciendo lo que hice siempre, que es tratar de garantizar derechos, ¿no? Claro. Actualmente la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque es la de la Nación, ¿no? La de la Nación. Aires. Sí, yo me equivoqué. Vos sos de la provincia de Buenos Aires, pero es de la Nación. No está designado el Defensor del Pueblo cuando debería haber sido designado hace años ya. Efectivamente, hace 16 años que no está el Defensor del Pueblo. Es una figura que ha sido introducida por la Constitución de 1994. Fue desempeñada en primer lugar por Mayorano, después por Mondino, Eduardo Mondino, pero después entró en una etapa de acefalía y la Corte de la Nación vino insistiendo al Congreso, exhortando a que abriera el procedimiento de selección tal como lo ha hecho ahora en esta oportunidad. ¿Cuáles son las tareas de un defensor del pueblo? Porque yo estaba pensando, Luis, lo que pasó hoy, donde el gobierno decide por decreto no aplicar leyes sancionadas por el Congreso con insistencia contra el veto, al filo total de la legalidad. Ahí el defensor del pueblo tendría que actuar, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, es un ejemplo que puse hoy. Mirá, las instituciones realmente en la Argentina no están funcionando correctamente, ¿no? Tenemos un presidente que viene de una denuncia de estar comprometido con pruebas contundentes de una criptoestafa, su hermana de haber cobrado coimas, el candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, su lista financiado por los narcos. Esto es verdaderamente un escándalo que si las instituciones verdaderamente funcionaran, tendrían que estar procesados fuera de sus cargos. No sucede. Y por eso la importancia de recuperar las instituciones como la Defensoría del Pueblo para que pueda luchar por los derechos, sobre todo de las minorías vulnerables, ¿no? Como es la de los jubilados. Luchar por la educación, luchar por las personas con discapacidad, ser la voz que pueda representar, la voz de los que no tienen voz, la voz de aquellos que más padecen en momentos difíciles con políticas detractoras de derechos como la que vivimos actualmente con este gobierno de Javier Milei, ¿no? Porque, por ejemplo, lo charlábamos anteriormente con el diputado Daniel Arroyo. Esta decisión del gobierno respecto de estas leyes es inconstitucional, pero además yo te diría que es hasta inmoral, Luis, lo que están haciendo. Yo no aplico las leyes que promulga el Congreso de la Nación porque no me gustan. Entonces yo me preguntaba, ¿en qué parte de la Constitución está eso, no?
No, al contrario, mirá, para dejar algunas cosas en claro, lo hemos charlado alguna vez, el gobierno corresponde al Congreso. ¿Cómo se gobierna una nación? Con leyes. El Congreso es el gobierno. Nosotros decimos gobierno al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ejecuta en un sistema republicano, ejecuta las leyes. Su función es acatarlas, no incumplirlas a su voluntad. Por eso en Estados Unidos llaman administración. La administración Trump, por ejemplo, no le llaman gobierno a Trump. El gobierno siempre es del Congreso. Ahí es donde está la representación popular que decide a través de la ley el destino del país. Bueno, imagínate que un presidente participa en el procedimiento de formación de las leyes a través del veto, pero una vez invalidado el veto, con la insistencia a 2/3 partes, no tiene opción alguna de poder incumplir la ley. Si lo hace, comete un delito. Pero ¿sabes qué? Cometió un delito que ya mismo los fiscales de oficio deberían estar actuando, no esperando que alguien haga la denuncia. De oficio deberían estar actuando. Pero tenemos una institucionalidad muy dañada, donde parece que todo vale. Esto que te decía, ¿no? Sí, lógico, si un presidente está involucrado en una criptoestafa, si otro está financiado por el narco, ¿y cómo no va a incumplir la ley? Es una cuestión menor frente al otro. Claro. Lo que pasa es que está todo desquiciado. Aplican la teoría del shock, como explicaba Naomi Klein, ¿no? En función de la cual crean un estado de confusión que empezamos a naturalizar cuestiones que en otro momento serían absolutamente disparatadas. Claro, vos coincidís conmigo que este momento de la democracia recuperada desde el 83 hasta acá es el de más baja calidad institucional que hayamos tenido, ¿no? Al borde de romper el contrato social, si no se rompió ya, ¿no? El contrato democrático. No, y rompieron los consensos que tanto nos costó conseguir, ¿no? Por ejemplo, la erradicación de la violencia política. A partir de lo que nos sucedió con la dictadura militar, con el genocidio y con toda nuestra historia, se generó un consenso en democracia de no acudir a la violencia como forma como metodología política. Bueno, aquí a Cristina le pusieron un revólver en la cabeza. Claro. Y después de la violencia simbólica ni hablar, ¿no? De la violencia que implica violar impunemente las normas como ocurrió hoy con estos decretos. Bueno, me parece que hay una ruptura de un consenso democrático que está costando y que va a costar muchísimo a Argentina salir de esto, ¿no? Ahora, yo les digo a todos, no nos quejemos si un pibe viene y nos pone un revólver en la cabeza y nos mata, ¿no? No nos quejemos. Claro. ¿Por qué la sociedad que generamos? Porque si un presidente puede cometer todos los delitos que comete junto a la hermana, el principal candidato, ¿qué le vamos a exigir a los demás que cumplan la ley? ¿Qué le vamos a pedir a la gente que respete un semáforo y que no lo cruce en rojo? ¿Qué le vamos a pedir que pague sus impuestos? Bueno, está todo desquiciado y acá todo vale. Entonces, en el todo vale puede pasar cualquier cosa. No nos quejemos porque es la sociedad que venimos construyendo. Por eso la importancia del domingo, de poder cambiar el rumbo de esta situación y digamos, darle un cauce, un quicio a toda esta anormalidad institucional donde vivimos, como decía algún autor, en dictatocracias o democraduras, ¿no? Es un estado intermedio entre... Formalmente es una democracia, pero... Y ahora, además, convertidos en una republiqueta bananera, donde tenemos de ministro de Economía al secretario de Tesoro de los Estados Unidos. Luis, muy importante entonces que logremos adhesión a tu candidatura. Desde este programa lo hacemos y lo manifestamos a voz en cuello, porque además para restaurar la democracia que estamos perdiendo vamos a necesitar de este tipo de funcionarios, ¿no? Vamos a necesitar de defensores del pueblo, ¿no? Sí, y de recuperar la institucionalidad, de empezar a darnos un debate serio de cómo cumplir con ciertas pautas, ciertos acuerdos de los cuales no debemos apartarnos, ¿no? Que tienen que ver con esto de erradicación de la violencia, con el compromiso ético frente a las instituciones, con muchas cosas que hay que discutir después del 26, pero las tenemos que poner en discusión. Luis Aria, muchísimas gracias y el efecto de siempre, ¿eh? Lo mismo para ustedes, un enorme abrazo.
el ex juez Luis Arias, que justamente un sector social importante está promoviendo para que sea el próximo defensor del pueblo de la nación, un puesto que creó la nueva Constitución en el año 94 y que hace 16 años que no se ocupa. Y claro, si no les interesa la democracia, no van a ocupar el lugar del defensor del pueblo, que es un ariete importante para sostener la institucionalidad y los derechos de la ciudadanía. Bueno, nos estamos yendo. Nos vamos a encontrar el próximo jueves, ya cuando falten pocas horas para la gran elección del domingo, y seguramente vamos a estar analizando toda la previa de cara a esa elección decisiva, que además va a tener la cobertura de Radio Capot, por supuesto, como siempre. Nos vamos. Gracias a Martincito Loza en la operación técnica, y nos reencontramos el jueves. Que tengan un buen martes, un buen miércoles, y el jueves estamos otra vez. En las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un